Está a punto de escuchar la predicación en vivo desde Misión Cristiana Elim, Ciudad Arce. Prepare su corazón, Dios quiere hablarle a su vida. Elim Ciudad Arce Live. No hay excusa para no estar cerca. Tenemos la oportunidad de estar más conectados que nunca. Somos una casa para todos. Somos Misión Cristiana Elim en Ciudad Arce. Bienvenidos a casa. Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Vamos a leer del versículo número 40 en adelante. Así que ya Dios nos habló a través de la interpretación de lenguas en esta mañana, hermano, una iglesia santa. Aunque cueste, hermano, aunque cueste, tenemos que aprender a morir al yo, a morir a los deleites y placeres de este mundo y a morir a todo, pues toda trampa o maña que el diablo nos ponga en nuestra vida espiritual. La palabra santo lo que significa, hermanos, es ser separado y apartado al servicio de Dios. Eso es lo que significa la palabra santo, eso es lo que Dios quiere en nosotros. Ser santos, dice, ser apartados y separados al servicio de nuestro Dios. Así que Él nos habla, nos exhorta. Estaba escuchando muchos comentarios de teólogos en la actualidad. Dice que ellos se atreven a decir que nosotros seremos la generación que va a vivir el rapto de la iglesia. Mire qué tremendo y qué privilegio. Si eso será cierto, no lo sabemos, pero ellos se basan en todas las señales que están pasando en la actualidad. Dice que posiblemente nosotros vamos a ser la generación que vamos a ver el rapto de la iglesia. ¿Cuántos van para el cielo, iglesia? ¿Cuántos van para el cielo, hermanos? Miren, hermanos, no es porque nosotros seamos campeones o seamos los máximos en la vida espiritual. Es porque alguien ya pagó el precio en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Por eso, hermano. Lucas 8, versículo 40 en adelante. Dice la Biblia: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Vámonos al verso 49. Dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, y sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Amén. Vamos a orar. Vamos a decirle: buen Dios y amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por tus misericordias, por tus bondades, por esta preciosa mañana, Señor, que a ti te ha placido traernos acá al local de la iglesia. Dios mío, no somos dignos delante de tu presencia porque tú eres santo y 3 veces santo, y nosotros somos pecadores delante de ti, mi Dios.
pero nos humillamos delante de tu presencia confiando en la sangre poderosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario a favor de nosotros, y venimos delante de ti para suplicarte infinita misericordia y bondad y perdón por nuestros pecados que hemos cometido. Perdónanos, límpianos, lávanos con tu sangre poderosa para ser dignos delante de ti. Limpia nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, mi Dios. Quita todo mal pensamiento en nosotros, toda raíz de amargura, todo fruto de la carne, y permítenos que tu Espíritu Santo fluya, Señor, en medio nuestro en esta mañana. Padre, que tu presencia nos visite en este lugar, Señor, salvando a los perdidos, reconciliando a los caídos, sanando a los enfermos, liberando a cautivos y oprimidos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo ruego, que llenes con tu Santo Espíritu a tu iglesia. Mira aquellos que están débiles, mira aquellos que traen dolencia a sus cuerpos, Señor. Confiamos en tu bendita palabra que dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Toma cada carga, cada necesidad, sea espiritual, material o física. Ahora le entregamos en tus manos, Señor. Queremos estar libres en esta mañana, Señor, para que nos hables a través de tu bendita palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu pueblo oye, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, pon tus palabras en mis labios, Señor. Sé tú y no tu siervo hablando en esta mañana, mi Dios. Úngeme con tu Santo Espíritu de gracia, unción de nuevo, sabiduría y poder, para la gloria de tu nombre. Señor, habla también a aquellos que están a través de las redes sociales. Visita a sus familias, sus matrimonios en esta mañana. Que un destello de tu gloria esté reprendiendo todo espíritu inmundo de aquellos hogares que están en conflictos, mi Dios, de aquellos matrimonios que están divididos, Señor, y que la paz de Jesucristo llegue a cada vida, Señor, y a cada familia en esta mañana. Gracias, mi Dios, quédate con nosotros. Sujeta toda potestad maligna de este lugar. Repréndela en el nombre de Jesús y derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre tu pueblo, sobre tus hijos en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Gracias, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Toma tu asiento, amada iglesia. El tema de esta mañana se titula Una casa de luto convertida en fiesta. Poco raro el tema, ¿verdad? Una casa de luto convertida en fiesta. Nosotros como cristianos tenemos, digámoslo así, 3 herramientas de donde tomarlas de la mano para nuestra vida espiritual. Una de ellas es la bendita palabra de Dios. El otro aliado que tenemos, hermanos, es el Espíritu Santo, que nos guía, nos fortalece, nos ayuda, nos disciplina, nos instruye, nos capacita, nos da todo en la obra de Dios. Y otra herramienta es la oración. Entonces, la oración, hermanos, no es para cambiar los planes de Dios. Como lo he dicho muchas veces, la oración a Dios es para que nosotros aprendamos a descansar y a confiar en su soberana voluntad. La oración a Dios no es para cambiar sus planes divinos, es para que nosotros aprendamos a descansar y a confiar en su soberana voluntad. El relato bíblico que hemos leído en esta mañana, yo sé que muchas veces se ha leído en este relato, se ha predicado en él, pero quiero darle un rumbo diferente a como muchas veces se ha enseñado. Hace aproximadamente entre 5 a 10 años, había una persona en el lado de aquí por Metapán, que ella cuando era joven comenzó a visitar lo que es la iglesia cristiana evangélica.
Pero luego que ella encontró su pareja, se acompañó con ella, comenzó a procrear hijos. Le detectaron en su cuerpo células cancerígenas, le detectaron cáncer. Entonces ella comenzó, a abrazar lo que es la religión. Y las veces que tuvimos la oportunidad de platicar con ella, yo le decía que, ¿qué es lo que la religión ha hecho por usted? ¿Qué es lo que sus líderes religiosos han hecho por usted en estos momentos tan difíciles que usted está atravesando en su vida? Que usted, me imagino que ya tiró la toalla, ya sabe que está sentenciada a muerte con este aguijón potente en su cuerpo. ¿Qué es lo que la religión ha hecho por usted? Me decía, yo me congrego, me siento bien, me siento feliz, pero ¿qué es lo que la religión ha hecho por usted? Entonces yo le invito, le decía, que usted se acerque a Jesús, que tenga una comunión sincera, real e íntima con el Hijo de Dios, para que usted pueda hacer hasta un pacto con Él, que si Él la sana, que por supuesto la puede sanar, no tengo duda, le digo yo, usted le sirve a Dios y le entrega su vida como debe de ser. Pero para ello usted tiene que abandonar su religión, no quedarse ahí. Y me dice, yo mi religión jamás la voy a abandonar. Yo ahí me siento feliz, me siento cómoda, ahí siento que Dios está conmigo, así que mi religión yo no la voy a abandonar. Jesucristo no quiere que usted sea una religiosa, Jesús quiere, le digo yo, que usted tenga una comunión real e íntima con Él. Entonces Dios no quiere que usted busque mandamientos de hombre, que ponga sus hombros y no los pueda llevar. Dios quiere una comunión real con usted. Se molestó y se fue. Lo raro que le decía a otras personas que siempre que hablaba conmigo yo la invitaba a que dejara la religión y a ella no le parecía eso, no le gustaba. Bien, entonces ella al tiempo volvimos a hablar un par de semanas después, un par de meses. Y el problema es que según los médicos a ella ya le habían detectado metástasis. Y la metástasis es cuando el cáncer se riega en diferentes partes del cuerpo y ahí es cuando la enfermedad es más letal y es muy difícil que una persona humanamente o científicamente pueda ser sanada de ese aguijón potente. Ella lloraba mucho, ella se lamentaba y nuevamente le volvía a decir, deje la religión, busque al Hijo de Dios, tenga una comunión real con Él, entréguele su vida, no viva ambientes religiosos, no viva mandamientos de hombre, no, yo ahí me voy a quedar porque esa es mi religión, ahí murieron mis padres, ahí también yo me voy a quedar. Lo terrible, hermanos, es que siempre se quejaba diciendo que yo la invitaba a que dejara su religión. A los días esta persona murió y murió sin Cristo y sin ninguna esperanza. Hermano, trayendo a colación esta pequeña historia que fue real, ¿cuántas personas en el mundo están atravesando momentos difíciles en su vida? ¿Cuántas personas en el mundo están viviendo un desastre en su vida cotidiana, en su matrimonio, con sus parejas, con sus hijos, con sus familias? ¿Cuántas personas en sus vidas el diablo está malmatando a su familia, está destruyendo sus hogares, está llevando mucha gente lo que es al sepulcro, a una condenación por estar defendiendo una religión? ¿Cuántas personas están cegadas por el diablo, cegadas por mandamientos de hombres, defendiendo una religión que la religión no puede hacer nada por ellos? ¿Cuánta gente están insultando a los predicadores, están despreciando el evangelio de Cristo? ¿Cuántas personas están maldiciendo a los predicadores que les anunciamos que solo en Jesucristo hay salvación, perdón de pecados y vida eterna? ¿Cuánta gente están rechazando la vida eterna, la salvación y el perdón de pecados por estar defendiendo una religión que los va a llevar a la condenación y a la muerte eterna? Yo sé que muchos de nosotros acá también pensábamos así antes, no defendíamos la religión a capa y espada y no queríamos nada con el Hijo de Dios. Pero cuando ya estábamos malmatados por la vida, asfixiados por los problemas de la vida, entonces venimos y quizás dijimos, vamos a ocupar esta última herramienta y voy a buscar al Hijo de Dios, y ahí encontramos la respuesta. Y aquí nos tiene sentaditos a todos en esta mañana, iglesia.
Entonces, hermano, ¿cuántas personas en el mundo están rechazando lo que es la salvación y la vida eterna por defender una religión? Aquí en la porción bíblica que hemos leído en esta mañana, tenemos el caso de un hombre que se llamaba Jairo. Leyendo un poco con respecto a lo que es la vida de Jairo, el diccionario bíblico Wilton Nelson y el Mundo Hispano, dice que Jairo viene de la palabra o raíz hebrea Yair, y que se presume, según las investigaciones que ellos han hecho, de que Jairo pertenecía a un grupo de una clase social que él despreciaba y desechaba el ministerio de Jesucristo. Y era alguien que presidía las reuniones, los cultos a Dios en la sinagoga en ese lugar. Y era un religioso más. En la Biblia hemos encontrado experiencias, hermanos. He puesto 3 acá en el estudio de esta mañana. Tenemos el caso de la hija de Jairo, que en su angustia pues ya había muerto, en lo que él fue a buscar la ayuda a Jesús. Tenemos el caso también de lo que es la familia de Lázaro, capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y tenemos el caso también de el hijo de la viuda de Naín, en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, un capítulo antes de lo que hemos leído en esta mañana. Lugares donde había luto, había dolor, había tristeza, había desesperación, había lamento. Y humanamente, hermanos, no había ninguna oportunidad para que esas heridas y ese dolor fuera sanado. Pero ¿quién fue que intervino en ese lugar, en ese momento de dolor, angustia y tristeza? ¿Quién fue que apareció ahí oportunamente, digámoslo así? Porque Él nunca llega tarde. Él sabe lo que hace, cuándo llegar, cómo llegar y a quién llegar. Entonces, ¿quién llegó ahí, hermanos? El mismísimo Hijo de Dios, que venció al mundo, a la muerte, al pecado y al diablo. Y ahora todo lo tiene sujeto debajo de sus pies. Entonces, el mismísimo Hijo de Dios. Vemos lo que hemos leído en esta mañana. Dice el verso 40: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Oiga, una multitud siempre acompañaba y seguía a Jesús, porque ya habían escuchado su fama. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Si nosotros, hermanos, profundizamos más en lo que es la historia de este religioso que estaba sujeto o lo que es a la ley judía o a la Torá o al Pentateuco, como le llaman muchos, me imagino que Jairo ya había buscado ayuda en sus líderes religiosos. Porque así como son de celosos ellos, hermanos, me imagino que Jairo ya había buscado la ayuda, el auxilio en los sacerdotes, en los fariseos, en los saduceos, en los escribas, en los ancianos del pueblo, en los líderes religiosos. Quizás ya había buscado ayuda. ¿Por qué? Porque vemos que en el momento que él va a buscar a Jesús, su hija muere. Quizás la enfermedad le fue agravando paulatinamente o aceleradamente, no lo sabemos, porque el relato bíblico es bastante breve. Entonces vemos en este caso, hermanos, que quizás Jairo ya había buscado la ayuda en los líderes religiosos, y aparentemente, a la luz de la Biblia, Jairo no había encontrado ninguna medicina para el mal de su hija. No había encontrado una respuesta favorable para el problema de su hija. Era su hija única, que tenía 12 años. Entonces vemos, hermano, que quizás él, como ya había buscado la ayuda en sus líderes religiosos, él decidió, como decimos muchos, quemar su último cartucho. ¿Por qué, hermano? Porque a la luz de la Biblia leemos que la fama de Jesús ya se había disipado por toda Judea,
por toda la región de Palestina. Yo no sé cronológicamente si Lucas escribió la Biblia, valga la redundancia, cronológicamente, porque en el capítulo 7 vemos que Jesús ya había resucitado al difunto de la viuda de Naín. Capítulo 7, ahí está el relato de Jesús cuando iba al féretro en el camino y la viuda lloraba por su hijo que había muerto. No lo profundiza bastante la Biblia, pero vemos que cuando esta persona iba llorando, Jesús aparece en el camino, detiene el féretro, obliga a que lo bajen y levanta al fallecido. Fue tremendo, hermano. Quizás la fama ya se había regado, quizás Jairo ya había escuchado también con respecto a esa resurrección de ese muerto que llevaban a sepultar. No lo sabemos si está cronológicamente acá en la Biblia escrito, pero así como va en orden, fue antes, un capítulo 7, lo que había sucedido. Entonces vemos acá que Jairo decidió eliminar todas las corrientes religiosas que a él le habían inculcado con respecto a la ley de Moisés. Decidió eliminarlas. Entonces vemos acá que dice el verso 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, lo que les decía al principio, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Mire lo que hizo Jairo. Fue al encuentro. No sé si fue apartando gente porque era una multitud que venía con Jesús para llegar a Jesús, y luego dice, hermanos, que Jairo se tira a los pies de Jesús. Eliminó toda corriente religiosa que le habían inculcado. ¿Por qué? Porque lo que estaba atravesando su amada hijita única era algo terrible que la había llevado a la muerte. Y quizás Jairo sabía que su hija se podía morir con lo que estaba viviendo, pero eliminó todas las corrientes religiosas y decidió ir a buscar a Jesús, a alguien que él odiaba y despreciaba. No aceptaba su ministerio, lo rechazaba. Entonces decidió buscar al Hijo de Dios. Entonces dice la Biblia que él se postró a los pies de Jesús. Imagínense, eliminó toda corriente religiosa y luego le empezó a rogar, le empezó a clamar, le empezó a suplicar que le ayudara con respecto a lo que su hija estaba atravesando. No le importó lo que dijeran sus líderes religiosos. Desechó todo pensamiento, todo rechazo a sus líderes. Le rogó, se humilló, le suplicó a Jesús que le ayudara porque su hija estaba muy gravemente enferma. Entonces, vemos acá, hermanos, dice el 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Oiga, multitud, no, me imagino que no eran 50, 100 personas, eran cientos los que venían, porque muchas veces habían ciudades, la mayoría se volcaba cuando Jesús llegaba al encuentro, o venían detrás de un lugar a otro con él. Entonces dice que la multitud le oprimía, pero ¿qué dice el verso 49? Estaba hablando aún cuando vino de casa del principal de la sinagoga a decirle uno, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Hermano, qué tremendo, hermanos, qué tremenda escena. La Biblia no dice cuál fue la reacción de Jairo, no lo dice. Posiblemente Jairo se desplomó, cayó al suelo, comenzó a gritar desesperadamente, con su corazón hecho pedazos, con su corazón hecho trizas, con ese dolor de haber perdido a su única hija, que muchas veces los hijos, hermanos, son los que adornan nuestro hogar. Cuando ellos faltan, van al colegio o van a cualquier lugar, si ya son jóvenes, ya adolescentes, van a la universidad, dejan un vacío en el hogar. Dejan un vacío, hermanos. Están en el kinder, en el colegio, en primaria. Dejan un vacío, hermano. Qué terrible para este hombre que suplicándole a Jesús le lleva la noticia que su hija había muerto. Y él, quizás para los líderes religiosos, ya había hecho el ridículo de pedirle al Mesías que ellos no aceptaban. Ya había eliminado sus corrientes religiosas, se había postrado ante Jesús, se había humillado, le había rogado, pidiéndole que le ayudara. Y de repente le dicen que su hija había muerto. Qué dolor más terrible habrá sido para este hombre esa triste noticia, hermanos.
¿Cómo nos ponemos nosotros muchas veces cuando recibimos una noticia así en nuestro hogar a un ser muy querido que ha partido de este mundo? Qué triste noticia la de este hombre. Le digo, no sé cuál habrá sido su reacción ante este dolor tan tremendo de esta noticia que le habían llevado que su hija había muerto. Pero ¿qué dice más adelante la Biblia? Verso 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. Oiga, hermano, qué palabras más grandes y poderosas de aliento le dieron a este hombre. Me imagino que el círculo íntimo que menciona acá, o los apóstoles, deben de haberse preguntado, a ver, ¿qué es lo que el maestro va a hacer ahora? ¿Cómo lo va a hacer? Le acaba de decir a Jairo, no temas, cree solamente. Miren, hermano, muchas veces nosotros encontramos hermanos y hermanas en el camino de la fe que estamos atravesando problemas bien difíciles. Y muchas veces nos dicen, hermano, no tema, yo voy a estar orando por usted, ayudándole en esta situación difícil. Qué lindo es encontrar cristianos y cristianas que le den palabras de fe a uno, hermano. No que le lleguen a decir, arrepiente, usted está en pecado, pero está viviendo todo eso en su vida, busque a Dios. Hay gente que así le dice a uno, hermano, tremendo, hermanos. Cuando la Biblia dice que nos consideremos a nosotros mismos, porque un día también podemos ser nosotros los que estamos atravesando esos momentos críticos en la vida. Entonces, hermano, cuando usted ve a un hermano triste, agobiado, enfermo, apaleado por el camino de la vida, hermano, déle palabras de aliento, dígale, voy a orar por usted. Entonces, cree solamente, le dijo Jesús. Cree solamente. Hermano, yo siempre lo he dicho, que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle al Señor. Si usted y yo ya creímos en Dios, ya le entregamos nuestra vida, ahora creámosle a Él. El pastor Yogi Cho, en el libro La fe en Dios mueve montañas, dice que en este precioso libro, en estos 66 libros, hay 32.500 promesas para nosotros. 32.500 promesas para nosotros. Hermanos, 32.500 promesas para su pueblo, para los nacidos de nuevo, para los sellados con el Espíritu Santo, para los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Yo no sé, amada iglesia, cuál es su problema. Yo no sé cuál es su dificultad. Yo no sé qué es lo que usted está atravesando esta mañana en su vida, en su matrimonio, en su trabajo, en su caminar o los amigos. Pero aquí hay 32.500 promesas para nosotros. Cree solamente, le dijo, cree. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle al Señor Jesús. Ya creíste en Él, ahora creámosle a Él. Y luego dice la Biblia, en el verso 51, entrando en la casa no dejó entrar a nadie, sino consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Sacó a todos. Ahí había luto, ahí había llanto, ahí había tristeza, ahí había dolor. Fue tremendo, hermanos, fue tremenda la escena cuando Jesús llega a ese hogar. Fue tremenda la escena. Y Jesús les dice, y lloraban todos, verso 52, y hacían lamentación por ella, pero Él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duermen. Sino que duermen. ¿Cuál fue la reacción de la gente a la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Se burlaron de Él, se mofaron de Él por la respuesta, porque sabía que esa niña ya estaba muerta. Hermanos, ¿cuál es la reacción de la gente cuando usted y yo le exponemos el Evangelio de Cristo en momentos críticos? ¿Cuál es la reacción de la gente cuando nosotros le predicamos el Evangelio, que hay un camino para ellos en el cual puede depositar sus cargas, sus problemas y sus tribulaciones? Se burla.
desprecian el evangelio de Cristo. No, dice, yo mi religión no la voy a dejar por nada de este mundo. Ahí murieron mis abuelos, ahí murieron mis padres, ahí murieron mis hermanos mayores, ahí también voy a morir yo. Y están siendo arrastrados y devanados por el mundo, por la experiencia terrible que están viviendo, pero no quieren abandonar la religión. Y la religión lo que hace, hermano, es ponerte más mandamientos de hombres, más cargas, y no te puede ayudar en nada más, porque te impulsa y te conduce a que tú te aboques a lo que es a la idolatría, a buscar a los ídolos, pero no te inculca que busques al Hijo de Dios. No lo hace. Entonces la gente, cuando Jesús les dijo, la niña duerme, no está muerta, se burlaron de él, se rieron de él. ¿Y qué hace Jesús ante la incredulidad de esta gente? Sacarlos a todos. Pedro, Jacobo y Juan, para adentro, quizás les dijo. Y también usted y usted, al padre y la madre, lo llevó adentro. Aquella casa estaba llena de luto. Aquella casa estaba llena de tristeza, de dolor. Sus corazones estaban hechos pedazos de su familia y sus padres por esta niña de 12 años que había muerto. Pero ¿quién estaba dentro? ¿Quién estaba dentro? Jairo ya había desechado su religión. Jairo ya ha dicho, yo no quiero nada de esta religión. Ahora voy a buscar a este hombre que dice que es el Mesías. Ahora me voy a despojar de todo lo que yo estaba enseñando en la sinagoga. Ahora hay alguien especial aquí en mi casa, lo invité, y aunque mi hija está muerta, ya vino a casa, haber dicho Jairo. Estaba el Hijo de Dios, estaba Jesús, le abrió las puertas de su casa. Aquella casa estaba llena de luto, aquella casa estaba llena de tristeza, de dolor, pero él le abrió la casa al Hijo de Dios. ¿Y qué pasó cuando Jesús estaba en ese lugar, iglesia? Inmediatamente le dice, niña, a ti te digo, levántate, la tomó de la mano y esa niña comenzó a caminar, hermano. Denle de comer, dijo Jairo. Quizás dice la Biblia que quedaron atónitos con la familia, hermano. Ahí estaba el dador de la vida, nuestro Salvador y el suyo, iglesia. Ahí estaba esa mañana aquel que dio una respuesta a ese dolor, a esa tristeza. Y yo no sé cuál es tu problema en esta mañana, pero en Jesús está tu respuesta, querido amigo, en esta mañana. Y a Él sea la gloria, iglesia. Así es, hermano. Cuando Jesús llega a un lugar, esa casa de conflicto, esa casa se convierte en una fiesta, iglesia. Quizás, hermanos, ya habían preparado alguna bebida especial allá en ese lugar por la muerte de la niña. Ya tenían comida para compartir con las amistades y todos los dolientes que iban a llegar. Yo no sé, hermanos, cuál fue la reacción de la multitud que había quedado allá afuera. Yo no sé, no lo dice la Biblia, nadie lo sabe. Pero me imagino qué tremenda debe haber sido la expresión de la gente cuando vieron a aquel muerto que estaba tendido en su lecho, verlo caminar y correr al patio a jugar, hermano. Qué tremenda escena debe haber sido para la gente, preguntándose, ¿y esa es la niña que estaba muerta? ¿Y cómo es que la vemos caminando acá ahora en la casa de Jairo? ¿Qué se preguntaba la gente diciéndole? Quizás Jairo, al igual que la gente que Jesús liberó y sanó, como aquel cojo que levantó que estaba de nacimiento, los ciegos que gritaban, saltaban de alegría, testificando que Jesús le había devuelto la vida a ellos en ese aguijón potente que tenía en su cuerpo. Quizás Jairo salió gritando, alabando a Dios, diciendo, Jesús es el Mesías. Miren, ha levantado de la muerte a mi hija, aquí anda corriendo. Quizás Jairo comenzó a gritar y a testificar que en el Hijo de Dios hay respuesta para nuestras vidas, iglesia. Sí, hermanos, pero ¿cuál hizo la diferencia de que esa casa convertida en luto se convirtiera en una fiesta? Lo mismo pasó con la viuda de Naín con su hijo. Ya llevaban a este difunto a sepultarlo y luego quizás regresaron a su casa a hacer una fiesta porque ese joven ya había resucitado también. ¿Qué pasó en la casa de Lázaro, hermano? La Biblia relata que ahí Jesús convivía con ellos, ahí se reunía con ellos, ahí lo atendían, le servía Marta y María. ¿Por qué?
porque esa casa después del luto se había convertido en una fiesta. Pero para ello es necesario, querido amigo que me escucha, que usted deseche las corrientes religiosas. Que usted se olvide de su religión. Yo no sé qué es lo que usted está atravesando en su vida, querido amigo y amiga que está esta mañana en este lugar o que me escucha en las redes sociales. Yo no sé qué es lo que usted está atravesando en su matrimonio, qué es lo que usted está atravesando en su vida. Yo no lo sé, pero necesario es que usted deseche las corrientes religiosas y deje que Jesús entre en su vida y en su hogar. Jairo así lo hizo. Si Jairo no hubiera desechado sus corrientes religiosas, su hija la hubieran sepultado en ese momento. Pero él tuvo que desechar sus corrientes religiosas. Invitó a Jesús: ven, ayúdame, porque mi hija está muriendo. Yo ya no puedo, le haber dicho, Señor. Dice que le rogaba. ¿Qué le rogaba a Jesús Jairo? No lo sabemos. Quizás le decía: Señor, por favor, ven. Por favor, es cierto que yo te he despreciado, es cierto que yo te he odiado, es cierto que yo te he desechado, porque eso es lo que me han enseñado mis líderes. Quizás así le decía Jairo, le rogaba: Señor, ayúdame. Hermanos, aquel hombre perfecto, puro, inocente y sin mancha, le dijo: te voy a acompañar. Te voy a acompañar. Porque ya vistes que tu religión no puede hacer nada por ti. Quizás así le haber dicho, no lo sé. Es una suposición mía. No me vaya a malinterpretar. Pero quizás le dijo: voy a ir contigo, vamos. Veo que ya entendiste quién soy. Y en ese momento le llega la noticia: ya no molestes más al maestro, le dicen, imagina, no molestes más al maestro, porque tu hija ya murió. Pero hermanos, Jesús ya estaba en ese problema. Jesús ya había tomado control de esa situación. Jesús, el gran yo soy, el todopoderoso, ya estaba allí. Jairo ya le había abierto la puerta de su corazón, y con sus palabras también ya había abierto la puerta de su casa. Quizás había mandado a sus criados: Jesús va para allá, vámonos. Pero le dicen: tu hija ya murió, ya no molestes al maestro. Y Jesús le dice: no tengas miedo, cree solamente. No tengas miedo, cree solamente. Y se van. Al llegar era lamento, tristeza, lloro. Ella no está muerta, dijo, ella duerme. Se burlaron de él, los sacó a todos. Vénganse ustedes conmigo. Le levantó la niña, denle de comer, dijo. Hermano, qué escena más tremenda. Yo no sé si los que estaban afuera al ver ese difunto que estaba tendido en ese lecho, al verla rompieron huyendo, no lo sé, no lo sabemos. O cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿cuántos corrieron al ver ese muerto que se levanta? O el caso de Lázaro, que eran 4 días, ya hay día. No lo sabemos. Hermanos, nosotros muchas veces en nuestro hogar tenemos problemas, dificultades, aguijones en el cuerpo. Tenemos muchos problemas en la vida. Pero Jesús dijo: no los voy a dejar solos, voy a mandar al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos los 66 libros, 32.500 promesas para nosotros. Tenemos la oración, que no es para cambiar los planes de Dios, es para que usted y yo aprendamos a descansar en su soberana voluntad. Como lo he dicho muchas veces, si usted solo ora cuando tiene problemas, entonces va a estar en graves problemas. Orad sin cesar y en todo tiempo, dijo Pablo. Hermano, nuestro Dios es un Dios estratega. En el capítulo 1 de Apocalipsis, ahí está Jesús con toda su majestad, con toda su realeza. Ahí está cómo es Él en la actualidad.
cabello blanco, ojos como llama de fuego, sus manos y sus pies como el bronce pulido, su voz potente como muchas aguas, dice Juan. Ahí está, cuando Juan lo vio, le habló, cayó como muerto, no lo conocía Juan, está con toda su gloria. En primera de Juan capítulo 2, ahí está como abogado, intercediendo por nosotros. Entonces, amados hermanos, nuestro Dios nunca ha perdido una batalla. Cuando estaba meditando en esto, ahí en la silla, se me vino a mi mente lo que es el capítulo número 14 del libro de Éxodo. ¿Qué relata el libro de Éxodo en el capítulo 14? Cuando Israel llegó al Mar Rojo. Faraón venía atrás con todos sus carniceros para exterminarlo, para matar a todo el pueblo que había salido de Egipto. Algunos revoltosos de los judíos iban a apedrear a Moisés. ¿Por qué? Porque le dijeron, mira cómo estamos, hubiéramos muerto en Egipto, allá no habían tumbas, que nos traes a morir aquí al desierto. El mar estaba con su pleno apogeo, ¿cómo iban a pasar, hermanos? Quizás dicen muchos que a los laterales habían también montañas, dice, cerros, y atrás venía el ejército encabezado por Faraón a exterminarlos. Pero, hermano, lo que sucede en ese capítulo 14 del libro de los Hechos, de Éxodo, perdón, es algo maravilloso. Con ellos dice la Biblia que iba el ángel de Jehová. El ángel de Jehová simboliza a Jesucristo. Dice que se quita delante de ellos y se pone en medio de los dos campamentos, de modo que los egipcios no podían pasar. Moisés en su angustia dice que le clama a Dios. ¿Y cuál es la respuesta del Padre en el cielo? ¿Por qué clamas a mí?, le dijo. Dile al pueblo que marche y tú divide las aguas, le dijo. Hermano, era una orden, pero tremenda la que le recibía a Moisés. El capítulo número 63, versículo 10 en adelante del libro de Isaías, dice que quien le partió las aguas fue el glorioso Espíritu Santo. Hermano, el ángel de Jehová estaba atrás, el Padre estaba hablando allá en el cielo, el Espíritu como un estruendo desciende, le parte las aguas a los israelitas y ellos caminaron en victoria, aleluya. Hermano, así es nuestro Dios de estratega, iglesia. Ante ese problema que tienes, Dios lo puede partir en dos como partió el Mar Rojo. Lo puede partir en Dios, solo santifiquémonos. Aunque nos cueste, iglesia, busquemos la santificación progresiva cada día, porque la santificación progresiva es nuestra conducta diaria, iglesia. Ya fuimos santos declarados por Dios en esa santificación posicional, porque la poseemos por los méritos de Cristo, no los nuestros. Ahora diariamente tenemos que estar separados y apartados al servicio de Dios. Y todo lo que pidieras en mi nombre yo lo haré, dijo Jesús. Yo no sé qué es lo que usted está atravesando ahora, amada iglesia, pero yo le pido a usted de todo corazón que se aferre a las promesas bíblicas, porque estas promesas solo pueden hacerse efectivas si nosotros creemos a Dios y a su palabra. Solo así pueden hacerse efectivas estas promesas. Y tú, querido amigo, como dice el libro de Romanos capítulo 5 verso 12, que así pues por un hombre entró el pecado al mundo, y por causa del pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Debido al pecado han venido todos los males y desgracias que se derivan a través del pecado. Entonces no estamos exentos como iglesia nosotros de ellos, pero tenemos a un ente poderoso, santificador, como lo es el Espíritu Santo y su bendita palabra. Entonces, si tenemos esas herramientas poderosas, aboquémonos a ello, iglesia. Entonces tú, querido amigo y amiga que me escucha a través de las redes sociales o acá, si tú no desechas en tu vida tu religión y desechas tu pecado, Jesús nunca va a entrar a tu vida ni nunca va a entrar a tu hogar, porque tú misma o tú mismo le estás cerrando las puertas que hay en tu corazón. Aquí tenemos el ejemplo de Jairo. ¿Por qué Jairo no recibió su milagro antes de este relato? Porque él odiaba a Jesús.
¿Por qué él despreciaba a Jesús? Porque él no quería nada de Jesús. Él seguía enseñando la ley mosaica en la sinagoga. Nunca le dio la oportunidad a Jesús. Pero cuando vino esta experiencia amarga a su vida, que su hija ya estaba agonizando, ahí se olvidó de todo, iglesia. Quizás alguien escuchó y le dijo: Jairo, ahí viene Jesús, él te puede ayudar, así como aquella criada que le dijo a Naamán: mira, allá en Israel hay un profeta, le dijo, que te puede ayudar con esa lepra que tú tienes, le dijo. Había un medio y llegó. Entonces Jesús nunca llega tarde ante una situación. Leyendo un libro que se llama Los Generales de Dios, habla de un hombre de Dios que se llamaba Smith Wigglesworth. Era un hombre conocido como el apóstol de la fe. Así le conocieron a este hombre de Dios. Un día llegó a una casa, le dijeron: hermano, vaya a mi casa a orar por mi hija, porque está gravemente enferma y ella puede morir. Y él yo voy a ir, le dijo, y tuvo un contratiempo. Y no pudo llegar, sino que llegó al día siguiente. Y cuenta este escritor que se llama Robert Liardon, que escribió esos libros. Te los recomiendo, léalos, son como 4 volúmenes. Se llaman Los Generales de Dios. Va a aprender mucho de esos libros. Entonces, al siguiente día llegó a la casa. Cuando toca la puerta, hermano Smith le dijo: ¿por qué vino hasta ahora? Usted vino demasiado tarde. Porque dice que si tocaban a esa niña, como que los huesos se le fracturaban, y en ese momento le iba a ocasionar un paro cardíaco por el dolor. Usted ha venido demasiado tarde, le dijo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este hombre? Que yo sepa, le dijo, Jesús a una misión a mí nunca me ha mandado tarde, le dijo. ¿Dónde está su niña? Aquí está, pase adelante. Le puso las manos, oró por ella, y esa niña se levanta caminando. Hermanos, Jesús a una situación difícil nunca llega tarde, porque los tiempos de Dios no son los nuestros, iglesia. Tu tiempo es una cosa y el tiempo de Dios es otra. Lo que Dios quiere es que aprendamos a caminar y aprendamos en quién confiar. Eso es lo que Dios quiere. Pero tenemos esa bendición, iglesia, que ante cualquier dificultad doblamos rodillas y venimos y le decimos: Abba, Padre, este es mi problema. Hermana y hermano que me escucha, nosotros no estamos solos en esta batalla. No estamos solos, iglesia. Tenemos al Espíritu Santo que está día y noche con nosotros, iglesia. Sí, hermano, no estamos solos en esta guerra. Así como Moisés le clamó a Jehová y le dijo: dile al pueblo que marche, y tú divide las aguas. Hermanos, si leemos el capítulo número 16 del Evangelio de Marcos, dice la Biblia: sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. En sus manos hay poder, iglesia. Y si usted no quiere orar, dice que llame a los ancianos, dice el libro de Santiago, para que ellos unjan con aceite al enfermo, para que sea salvo y sea sano. Y si ha cometido pecado, le sean perdonados. Hermano, y si no es suficiente, también están los dones de sanidades del Espíritu Santo. O sea, iglesia, que nosotros, Jesús no nos ha mandado vacíos a esta guerra. Si usted se siente vacío es porque usted no lee la Biblia. Usted es un soldado desarmado. Para que nosotros nos paremos bonitos en las batallas, iglesia, es necesario que conozcamos su palabra, a quién le servimos, quién es Jesús y qué es lo que ha puesto en sus manos y en las mías. Hace años, cuando comencé a congregarme acá, decía: algún día yo voy a estar parado en ese púlpito. Y mire ahora, 20 años después, hasta que entendí que en este libro hay respuestas para el corazón hecho pedazos. Viendo en su decepción, en su vida licenciosa que tiene. ¿Por qué? Porque han hecho a un lado al Hijo de Dios, lo han despreciado, lo han desechado, y el pecado está haciendo estragos en la vida de ellos. Así que, amados hermanos, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle al Señor. Si tú le crees a Dios y a su palabra, las señales te van a seguir. Las señales te van a seguir. Pero si tú le crees a Dios, yo no sé qué es lo que tú has venido acá esta mañana a buscar, pero esto es lo que Dios puso en mi corazón para ti esta mañana.
Querido amigo que me escuchas, tanto acá en la iglesia como en las redes sociales, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es el desierto de la vida que estás atravesando en esta mañana? En los desiertos de la vida, en las tribulaciones, Dios no quiere que en esos desiertos, en esas tribulaciones, en esas aflicciones, nuestra única fuente es Dios, no es el hombre. Dios no quiere que vayas corriendo en ese desierto que estás atravesando al hombre que te ayude. ¿En qué te va a ayudar? Si buscas a la persona equivocada, un puntapié te va a dar y te va a hundir. Pero si buscas a uno espiritual, en ese momento te va a poner manos en la cabeza y va a orar por ti. O te dice, vamos, voy a orar por usted. En batallas espirituales, si usted y yo estamos preparados, hermanos, hemos orado, conocemos la Biblia, nos paramos bonito. Nos paramos bonito. Una vez ya para terminar fui a orar con un hermano. Él es bien sencillo. Esta hermana le abrió la puerta a una gente desconocida y le hicieron unas oraciones cruzadas en su hogar. Y de repente a los días comenzaron las cosas a moverse en su casa, no los dejaban dormir, los oprimían, unas manifestaciones terribles, porque ellos dejaron entrar a una persona que a saber de dónde era ni la conocían. Hizo unas oraciones todas raras, quizás invocando espíritus inmundos, pero esa casa quedó toda rara y ella estaba asustada con sus hijos, no hallaba qué hacer. Y me dice, hermano, vamos a orar. Vamos, le digo yo, nos fuimos. Hermano, pero en el momento de estar orando, unas manifestaciones todas raras. Pero lo que más me impactó, hermano, que este hermano como que era gallito, hermano. Cuando más se manifestaba, más bonito se paraba y más clamaba, reprendía y exhortaba. Pero mira, hermano, qué tremendo, hermano, ver hermanos o hermanas que se paren bonitos, pero que se pongan los guantes en el momento de las batallas espirituales. Qué tremendo. Yo observaba orando, clamando, y él bonito como se paraba, hablando en lengua, reprendiendo, y mientras más la opresión, más se encimaba a él. Pero miren, qué batallas, hermano. ¿Pero por qué, hermano? Porque nos tomamos de la mano del Espíritu Santo, iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo nos ayuda, iglesia, ahí hay libertad, dice la Biblia, hermanos. Sí, iglesia, así es, hermano. En tus manos hay poder, iglesia. Mantengámonos firmes, sigamos adelante. Si en verdad nosotros vamos a ser la generación del arrebatamiento, hermano, hay que estar preparados, iglesia. Olvídate del carro viejo que tienes, olvídate de tu casa, olvídate de tu cartón sucio de universidad o de bachillerato. Hermano, allá arriba es mejor, iglesia. Allá arriba no va a haber sufrimiento, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad. Yo le he preguntado a mucha gente, ¿te quieres ir? No, me dice, yo quiero sacar mi título universitario. ¿Y de qué le va a servir? Yo quiero sacar mi bachillerato, yo he comprado un carro, lo quiero usar. ¿Y de qué le va a servir? Dice la Biblia que los elementos ardiendo serán deshechos y consumidos por el fuego. Y cuando llegue ese momento, ¿dónde se van a ir a meter? Isaías 24:20 dice que la tierra va a ser zarandeada como un borracho y removida como una choza. Y Joel capítulo 2 dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Y dónde se van a ir a meter? Hermanos, allá arriba es mejor. Allá vamos a ver cara a cara a aquel que dio la vida por usted y por mí, iglesia. Hermano, allá lo vamos a ver, iglesia. Yo sé que estás sufriendo, yo sé que estás gimiendo, yo sé que estás viviendo difíciles momentos en tu vida, pero entrégaselos a Él. No solo le cuentes tu problema, ese es el mayor problema que comete la iglesia en orar. Ahí llega como un departamento de quejas en oración. Señor, me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa aquí, me pasa allá. Y quizás Jesús, entrégamelo pues. Entrégame ese problema. Por eso a mí me gustan las expresiones de G. Ávila, que ya partió con Cristo. La gente se llegaba a quejar con él. Decía, hermano G, ahí está mi problema, démelo pues. Jesús, ahí te va otro, le decía. Jesús, ahí te va otro, le decía. Jesús, ahí te va otro, le decía. Hermano, ¿y por qué me los entrega a mí si yo no puedo hacer nada por usted? Le decía, entrégaselos a Él. A mí me los entrega, pero yo los devuelvo a quien sabe, decía. Yo los entrego a aquel que sabe. Yo no sé nada, decía. Yo no puedo ayudarles en nada, soy un ser humano igual que ustedes. Entonces, hermano, mantengámonos firmes. Sigamos adelante. No se detenga el camino de la fe. Si somos la generación del rapto, hermano, mantengámoslo firmes. Santifiquémoslo más cada día. Leamos su palabra. Llenémoslo del Espíritu Santo. Conozcamos las promesas de Dios. Y esperemos ese día glorioso, hermano. Cuando ya se pase lista.
a mi nombre felizmente, yo responderé, ¿verdad? Aleluya. Sí, hermano, vamos para el cielo. Nuestra casa no está aquí. Nuestra casa no está aquí. Así le digo a un compañero de trabajo, yo, mira, le digo yo, vos hablas español, hablas inglés, hablas el dialecto de los sordomudos, le digo yo, ya sos ingeniero en informática, ¿y ahora qué esperas? Le dije, dale con todo a Cristo. Le digo, es que no, brother, es que usted, me dice, es más aguerrido que yo. No, todos somos iguales, el mismo espíritu tenemos. Le digo, seguí adelante, evangelizar. Le digo, no te quedes callado, ya lograste todo lo que querías. Le digo, ahora da lo mejor en la obra. Y lo mismo le digo a usted, demos lo mejor en la obra. Querido amigo y amiga que estás en esta mañana acá y me ves a través de las redes sociales, deja la religión. Establece una comunión real e íntima con el Hijo de Dios. Establece una comunión real e íntima con el Hijo de Dios. Desecha la religión. Hasta que tú deseches tu ámbito religioso y le abras las puertas a Jesús, Jesús va a llegar a tu vida, va a llegar a tu matrimonio, va a llegar a tu familia, va a llegar a tu hogar, va a llevar la paz que Él da, va a llevar la libertad que Él da. Me imagino que la casa de Jairo ya era una iglesia en esa época, porque las iglesias antes eran las casas donde reunían la gente. Quizás fue una iglesia en la casa de Jairo. Se olvidó de la sinagoga, o quizás la prestó un par de días para predicar mientras lo sacaban de ahí, porque me imagino que lo sacaron a Jairo, porque él había rechazado todo. Pero él recibió su milagro. Su hijita comenzó a correr, a caminar, a pedir comida. Y esa familia, hermanos, esa familia gritaba, pero de alegría, gritaba de felicidad, porque esa casa que estaba convertida en luto, esa casa se convirtió en fiesta, porque le abrieron la puerta a Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Hermanos, así que sigamos adelante. Cierra tus ojos, que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, porque sin tu Santo Espíritu nosotros no somos nada ni nadie. Dios mío, aquí hay gente que no te conoce, que viene atribulada con problemas. Yo te invito a que vengas esta mañana, Jesús. Yo te invito a que vengas esta mañana al Hijo de Dios. Desecha todo lo que te haya enseñado que no es bíblico. Desecha todo lo que te haya enseñado que es en contra de la Biblia. Si no, examínate, ¿cómo estás tú? Examínate todo lo que estás viviendo y nadie ni nada te ha podido ayudar. Yo no te puedo ayudar, pero sí te puedo tomar de la mano y llevarte al camino de aquel que te puede ayudar, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te invito a que abras tu corazón, que no te vayas como veniste, que te lleves el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. Levanta tu mano. Si tú le vas a entregar tu vida a Jesús, yo quiero orar por ti en esta mañana. No te pongas a pensar qué va a decir mi líder religioso, qué va a decir mi familia. La salvación va a ser individual. Y un día Jesús te va a sentar frente a frente. ¿Cómo lo quieres enfrentar? ¿Como amigo o como enemigo? Como amigo va a estar la iglesia, pero como enemigo van a estar los pecadores. Si tú le vas a entregar tu vida o te vas a reconciliar con Jesús, levanta tu mano. Quiero orar por ti en esta mañana. El día de mañana puede ser demasiado tarde. Yo te invito, venga Jesús. ¿Lo vas a hacer? Abre tu corazón. Levanta tu mano. Quiero orar por ti en esta mañana. No endurezcas tu corazón. Si hoy escuchaste la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, porque eso te puede llevar a condenación. No tengas pena. Solo quiero orar por ti en esta mañana. Hay alguien que le va a entregar su vida a Jesús o se va a reconciliar con Él. Levanta su mano. Mire, que no le interesa lo que digan sus amistades, sus compañeros de trabajo, de colegio. Que no le interese eso. Que le interese a usted la comunión que usted va a hacer con el Hijo de Dios en esta mañana. A los que están en las redes sociales y me escuchan esta mañana,
Si ven y han estado escuchando el mensaje, si usted le va a entregar su vida a Jesús, yo le pido que abra su corazón y deje que Él entre a su vida. Si no lo hay, vamos a orar, vamos a decirle: gracias, Señor, por esta mañana tan especial que nos has dado de estar reunidos acá en el local de la iglesia. Mi Dios, te ruego que bendigas a tu pueblo, que a pesar de las dificultades que estén viviendo, Señor, que tú permanezcas en el centro de su hogar, de su vida. Sigue adelante para que no el enemigo vaya a robar tu bendición. Jesús va con nosotros. Te ruego, Padre, que tu presencia esté reprendiendo todo espíritu inmundo de cada hogar y cada vida, Señor, y que la paz de Cristo reine en los hogares y en los corazones. Gracias, mi Dios, bendice a tu pueblo, y esta semilla que fue depositada en los corazones de los amigos, tú la hagas germinar. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, iglesia. Así que este es el consejo de esta mañana, hermanos. Así que Jesús ha convertido nuestro hogar en fiesta ante muchas dificultades, pero cuando Él llega, cosas maravillosas suceden. Así que mantengámonos firmes, amada iglesia. Mantengámonos firmes en la edificación, en la exhortación y en la consolación de la palabra de Dios para con nosotros. Y los amigos que se van sin Cristo, espero que no se vaya a arrepentir de la decisión que usted ha tomado en esta mañana. Yo le invito a que lleve ese mensaje en su corazón para que un día se acerque a Cristo. Así que mi hermano pastor tiene algo importante que transmitirles a ustedes, hermanos. Así que fue un privilegio. Dios me los bendiga a todos, iglesia. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio tenerles acá una vez más y poder tener esta celebración. Por la tarde tendremos el culto de jóvenes. Nuestro hermano pastor Jonathan Medrano estará predicando la palabra del Señor. Él es pastor de Iglesia Lin Santa Ana. A él le corresponde este día estar dando la predicación y por supuesto el foro juvenil que estaremos teniendo a las 3 de la tarde. Si usted quiere venir a escuchar, pues está invitado también. Quiere apoyar a sus muchachos, a sus jóvenes, está invitado también. Este día, hermanos, voy a pedir que los diáconos se sienten un momento. Solamente quiero mostrarles siempre el proyecto de las sillas. Gracias a Dios, hermanos, vamos bien y tal como se lo prometí, vamos caminando en el proyecto y tomamos como base este pasaje de Colosenses 3:23 que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tomando como base este pasaje, hermanos, lanzamos el proyecto de las sillas. Ya expliqué esta parte de las sillas que se están cristalizando y se nos están quebrando. Así dimos paso a lanzar el proyecto de poder comprar 200 sillas, ya que solo tenemos 372, y eso pues, quieras o no, con el tiempo van a ir quebrándose una tras otra. Por eso es de que cotizamos. Fin de la predicación en vivo. Si el Señor ha tocado su corazón a través de su palabra, no dude en escribirnos a través de un comentario o escríbanos al WhatsApp 6021-3988. Será un gusto atenderle. Gracias por acompañarnos. No hay excusa para no estar cerca. Tenemos la oportunidad de estar más conectados que nunca.
Somos una casa para todos. Somos Misión Cristiana Elim en Ciudad Arce. Bienvenidos a casa. Fin de la predicación en vivo. Si el Señor ha tocado su corazón a través de su palabra, no dude en escribirnos a través de un comentario o escríbanos al WhatsApp 6021-3988. Será un gusto atenderle. Gracias por acompañarnos.